Amén. Bien, les invito a abrir la Biblia en Romanos capítulo 3. Y vamos a continuar desde el versículo 13 al versículo 18 hoy día. Hace algunas semanas atrás iniciamos esta nueva sección, que es del capítulo 3, verso 9 en adelante, y titulamos toda esta sección La acusación del pecado universal. Y esta sería la tercera parte de este tema, y doy lectura. Voy a igual leer desde el 9 en adelante para tener inicialmente la idea completa. Leo entonces Romanos 3 del 9 en adelante con el tema la acusación del pecado universal. ¿Qué pues? Pregunta Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ese todos involucra a los judíos y gentiles mencionados en el verso 9. Como está escrito, aquí Pablo comienza a utilizar texto del Antiguo Testamento y él dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí está el tema que corresponde a hoy. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor delante de Dios o de Dios delante de sus ojos. Quiero recordar brevemente lo siguiente. En esta sección del 9 al 18 estamos abordando 4 puntos. El primer punto es la condición de pecado. Esto tiene que ver con el carácter del pecador. Eso lo señalamos ya en la enseñanza anterior del verso 10 al 12. Ese fue el primer punto que desarrollamos, o del 9 al 12. El segundo punto de esta sección que vamos a desarrollar hoy día es del verso 13 al 14, que tiene que ver con las palabras de pecado, es decir, con las conversaciones del hombre pecador, con los diálogos del hombre pecador caído. Y el verso 15 al 18 vamos a desarrollar también hoy día el punto que es o trata con la conducta del pecado, con el proceder del pecador, con las obras del pecador. Y por último, el cuarto punto que lo vamos a desarrollar el próximo fin de semana tiene que ver con la condenación de pecado, que eso está del 19 al 20, con la expresión y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque está en pecado. Bueno, Pablo entonces, hermanos, ha acusado a gentiles y a judíos. Esa es la acusación universal. Todos están bajo pecado. Y los cargos que Pablo ha señalado hasta este momento son 6. El primer cargo es, no hay justo. Segundo cargo, no hay quien entienda. Tercer cargo, no hay quien busque a Dios. Cuarto cargo, todos se desviaron. Quinta cosa o quinto cargo, a unas se hicieron inútiles. Y por último, que fue la enseñanza anterior, no hay quien haga lo bueno. A través de esos cargos, el apóstol Pablo establece la acusación universal, que todos están bajo pecado, judíos y también gentiles. Bueno, a continuación entonces, hermanos, ¿qué va a hacer Pablo? Bueno, va a mostrar la condición de pecado del hombre a través de ¿qué? De sus conversaciones. Dicho de otra forma, ¿cuál es una de las maneras de darnos cuenta de cómo es el hombre caído? Escúchalo hablar. Siéntate con él una o
Esto es una ilustración. Sepárate al frente de un grupito de gente incrédula y comienza a escuchar sus conversaciones. Te vas a dar cuenta de qué tipo de conversaciones tienen. Entonces Pablo lo que hace primero es determinar o señalar la condición de pecado, el carácter del pecador. Ahora, ese carácter lo va a reflejar el pecador a través de sus conversaciones. ¿Cómo son las conversaciones de estos hombres, judíos o gentiles? Verso 13. Lo voy a leer hasta el 14 para señalar algo interesante. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Este es el séptimo cargo de Pablo, sepulcro abierto es su garganta. Y noten ustedes, verso 13, garganta, segunda parte del verso 13, lengua, al final del verso 13, labios, y en el verso 14, boca. Garganta, lengua, labios, boca. Pablo con esto hace hincapié en la profundidad del pecado del hombre en sus palabras. ¿Por qué Pablo no dijo sencillamente con su boca dicen tal cosa? ¿Por qué habla de lengua? ¿Por qué habla de garganta? ¿Por qué habla de labios? ¿Por qué habla de boca? Bueno, precisamente para señalar, para expresar la profundidad de las conversaciones pecaminosas de los hombres. El hombre habla lo que es. Bueno, Pablo dice, sepulcro abierto es su garganta. Tumba abierta es su garganta. ¿Y qué se pone en un sepulcro? ¿Qué se pone en una tumba? Bueno, un muerto, un cadáver. Hay un muerto detrás de esa persona. No en vano, el apóstol Pablo, mirado desde otro enfoque, dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando estabais muertos, cuando eran cadáveres espirituales, pero esa condición, esa situación de pecado del hombre se refleja a través de sus conversaciones. Y Pablo no halló nada mejor palabra que utilizar una tumba, un sepulcro. ¿Por qué no utilizó otra cosa? Si tú abres una tumba, ¿con qué te vas a encontrar? ¿Con un buen olor? ¿Te vas a encontrar con algo agradable a la vista? No, ¿verdad? Dependiendo la cantidad de tiempo, te vas a encontrar, y eso ilustra de manera muy, muy clara cómo es el diálogo, cómo son las palabras, que se supone que nosotros ya no las tenemos. Se supone, ¿no? Porque nosotros, por gracia, el Señor ya nos sacó de este grupo de aquí. Ya no somos muertos. Ahora tenemos vida. Por lo tanto, si ya no somos muertos espirituales, eso se tiene que reflejar ¿de qué manera? Escuchando al creyente ahora hablando palabras prudentes, palabras de edificación, palabras piadosas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así como una tumba abierta muestra la descomposición de un cadáver, así las palabras del hombre muestran el estado de descomposición de su vida interior. Vamos a Mateo 15. Mateo capítulo 15. Es un texto muy corto, 15:18. Cristo dijo aquí, pero lo que sale de la boca, es decir, las palabras que salen, las conversaciones que salen, las pláticas que salen del corazón, sale. Y esto contamina al hombre.
Noten ustedes, hermanos, la unión tan estrecha, tan íntima que el Señor o que la Biblia hace entre la boca o lo que sale de la boca y el corazón. Yo les conté, creo tiempo atrás, recuerdo este ejemplo. Una vez una persona iba saliendo de una iglesia, se tropieza al salir de la iglesia, del templo, del salón. Entonces se tropieza y salta y se le salió una grosería. Entonces ella dice, ¡ay, disculpe, se me salió! Yo cuando escuché eso, le dije, eso es falso. No se le salió. Ella habla, ella se comunica en la casa o en sectores privados de esa manera, con groserías. Porque si tú no tienes un estilo de conversaciones con groserías hace 20 años porque el Señor te regeneró, es muy difícil que se te salga algo así. ¡Ay, se me salió! Como por arte de magia. Es porque esas palabras están en tu vocabulario. Y esta persona, era falso lo que decía. Es mentira que se le salió. La dijo conscientemente. Lo que pasa es que se le salió en un lugar inapropiado. Porque los que escuchamos eso, o los que, como supimos después, obviamente, de acuerdo a la Biblia, eso es falso. No se le salió. Ella habla eso. Ahora, si vamos más profundamente al tema, si llamamos a esta persona y le decimos, en tu corazón hay basura. La señora va a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Sí, tienes gusanos en tu corazón. ¿Por qué? Porque no puedo desconectar, de acuerdo a la Biblia, lo que sale de mis labios con el corazón. Porque la boca es simple y sencillamente la exteriorización, la expresión visible, la expresión audible del corazón que no puede hablar. En otras palabras, el corazón es lo que emite, la fuente, la boca es el parlante simplemente. Y por eso, hermanos, es que estas personas no regeneradas tienen ese tipo de conducta, utilizan ese tipo de lenguaje. Sepulcro abierto es su garganta. Lo leyó el hermano Juan Carlos. Retrocedamos ahí un par de capítulos, Mateo 12, 34. Curiosamente, Pablo también le llama áspides en el capítulo 3 de Romanos. Ahora el Señor, que no tenía ningún problema en confrontar a la gente orgullosa y soberbia, Mateo 12, 34, Cristo les dice a esta gente, generación de víboras, generación de serpientes, generación de cascabeles, generación de mamba negra. A mí como me gustan ver canales de animales, la mamba negra es terrible. Es una serpiente que se puede, mide, no sé, 2, 3 metros y puede pararse, puede erguirse más allá del porcentaje de su cuerpo, de su longitud. Es increíble, hermanos. La cobra, por ejemplo, se eleva un par de centímetros del piso, no puede más, pero la mamba puede alcanzar esta altura de la cámara que está aquí. Imagínate una serpiente así. Esto, bueno, no se refería a la mamba negra el Señor aquí. Creo que está en el África, esa no sé bien dónde está. Pero bueno, el punto es, ¿cómo le llama el Señor? Generación de víboras. ¿Por qué razón le dice así? Mire la pregunta que hace ahora. ¿Cómo podéis hablar? ¿Cómo podéis conversar? ¿Cómo podéis decir lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un texto tan aprendido, ¿verdad? Un texto tan señalado, un texto tan conocido. El punto es que cuando nosotros decimos barbaridades por nuestra boca, ¿por qué no nos acordamos de esto? El problema es que cuando estamos hablando mal de algún hermano, ¿por qué no te acuerdas de este pasaje? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra
no de algunas, de toda y cada una de las palabras ociosas que hablen los hombres, porque son sepulcros, es su garganta, de ella, es decir, de toda palabra, darán cuenta en el día del juicio. Pastor, usted nos está diciendo que el Señor, uno de los aspectos del juicio será simplemente lo que dice el hombre, así es. Lo que dice el hombre, como está en virtud de su profundidad en su corazón. 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras condenación, por tus palabras un juicio eterno. Proverbios. Ahora, se supone, hermanos, que aquí estamos describiendo a gente no regenerada. Ese alcance quiero hacer. Pablo está describiendo a personas que no son regeneradas. Pero esta verdad, hermanos, tiene que hacernos reflexionar a nosotros que supuestamente los que estamos aquí han sido regenerados. Por tanto, tú podrías meditar en el momento en que enseñamos esto y decir y pensar que yo hablaba antes cosas así. Eso debiéramos decir, ¿cierto? Y pensar que yo antes mi garganta era un sepulcro. Pero ya gracias a Dios no hago eso. ¿Por qué? Bueno, porque ahora mi hablar, mi conversación, mi diálogo permanente no es groserías, no es crítica, no es chisme, no es murmuración. ¿Qué dice Proverbios 10, 31 y 32? La boca del justo producirá sabiduría. Se supone que ahí estamos nosotros. Mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios 15. Proverbios 15, 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama, abre la llave. Podemos ilustrarlo así. Tú te das cuenta que la llave tiene un límite, ¿cierto? Bueno, tú puedes abrir un poquito la llave y sale poca agua. Pero ¿qué pasa si das toda la llave? ¿Qué pasa con el agua? Se derrama, sale con toda su fuerza, con toda su presión. Bueno, ¿qué pasa aquí con la boca de los impíos? Derrama malas cosas, no tiene filtro, dicen por ahí. Bueno, esta, hermanos, es la triste condición que está describiendo el apóstol Pablo en Romanos 3. Porque en virtud de su carácter, es decir, del verso 10 al 12, regresamos a Romanos 3, ese hombre caído, no regenerado, lo refleja externamente a través de sus palabras, porque sepulcro abierto es su garganta. Escuchen, la garganta es al corazón lo que un sepulcro abierto al cadáver. Lo repito, la garganta es al corazón lo que un sepulcro abierto al cadáver. Romanos 3. Cargo número 8. Con su lengua engañan. No solo Pablo señala sepulcro abierto en términos de corrupción, de mal olor, sino que ahora tiene que ver con engaño, ahora tiene que ver con mentira, o sea, otro ingrediente, otra descripción de las conversaciones de un ser humano caído, pecador. Retrocedamos ahí al versículo 4 del mismo capítulo 3, Romanos 3, 4. Recordemos estas palabras. De ninguna manera, dice Pablo, es decir, la incredulidad no había hecho nula la fidelidad de Dios. Y Pablo señala y dice, antes bien, sea Dios veraz, sea Dios genuino, verdadero, y todo hombre mentiroso.
como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Noten el contraste que Pablo hace aquí. Por un lado, Dios es veraz, genuino. Su lengua, Dios no tiene lengua, obviamente, pero lo señalo para seguir la idea de la ilustración. La lengua de Dios, lo que Dios habla, no puede ser corrupto. Lo que Dios habla no puede ser engaño. Bueno, si yo soy hijo de Dios, ¿qué debiera entonces imitar de mi Padre Celestial, imitar de mi Dios? Hablar solo verdad, hablar solo lo genuino, solo lo verdadero. Pero aquí el apóstol Pablo señala que el hombre con su lengua engaña. Vamos al Salmo 5:9, que son los pasajes de donde Pablo se está tomando, enhebrando perlas, como decían los rabinos judíos, para argumentar su enseñanza respecto del ser humano caído. En el Salmo 5, verso 9, dice así: porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Pablo dijo, con su lengua engañan. Aquí el salmista dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Y noten esta expresión, hermanos: sus entrañas, lo más profundo del hombre, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Esto es lo que caracteriza a un ser humano caído, a un ser humano pecador. Salmo 140. Salmo 140 del verso 2 al 4 dice, lo tomo del 1, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Escuchen ahora, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Regresamos a Romanos 3. Desde el punto de vista de Dios, entonces, del apóstol Pablo, todos los hombres los caracteriza una lengua engañosa, una lengua mentirosa. ¿Quién de nosotros, hermanos, no ha mentido? Pregúntale al más santo de los santos. Pregúntale al más espiritual, entre comillas, de los espirituales, y te dirá, en algún momento he mentido. Con su lengua engañan. Esa es una característica del hombre caído, no regenerado. Continúa diciendo Pablo, el verso 13 al final, veneno de áspides, veneno, veneno. Algo totalmente dañino, mortal para el ser humano, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Noveno cargo aquí en la acusación de Pablo. Palabras venenosas salen de sus bocas. Si entendiéramos, hermanos, lo que causa el veneno de la serpiente, probablemente podríamos entender mucho mejor lo que Pablo quiere transmitir. En uno de estos programas se mencionaron las 10 serpientes más venenosas del mundo. Y hay una serpiente que con un poquito de veneno, un poquitito de veneno, puede matar más de 50 personas. Y es un líquido así. Algo sucede en el sistema nervioso, se paraliza el cuerpo, los músculos, las venas, qué sé yo, comienzan a cambiar de color, la gente comienza a tiritar en cuestión de minutos. Entonces tú, hermano, trata de entender cómo Pablo trata de transmitir lo dañino que es, lo peligrosa que son las palabras. Una vez un pastor contaba lo siguiente, esto es para bien, sí, pero para que me puedas entender el contraste.
Lo que pueden hacer nuestras palabras, hermanos. Esto es positivo lo que voy a comentar. Una vez un pastor se le acercó a un hombre. Habían pasado 20 años. Entonces este hombre se le acerca al pastor y le dice: pastor, quiero darle las gracias porque eso breve que me dijo hace 20 años atrás cambió mi vida, le dice. Entonces el pastor le dice: ¿quién eres tú, hermano? Disculpa. No, no creo que usted se acuerde de mí. Lo que pasa es que tuvimos un pequeño tiempo para conversar y yo le pedí algo y usted me dijo esto. Era muy breve. Cambió la vida. Eso, en otro sentido, igual me ha pasado, pero también he vivido la experiencia de que alguien me ha dicho: fulano de tal me dijo esto y arruinó mi vida. Me lanzó un pequeño veneno hace 5 años, hace 10 años. Eso pasa mucho en el matrimonio y arruinó mi vida. Entonces las palabras, hermanos, en este caso, como descripción de la gente no regenerada, es veneno de serpiente, es veneno de áspid. Por esta razón es que Santiago, estudiamos esa carta hace un tiempo atrás, dedica casi un capítulo completo, Santiago 3, y comienza a señalar ahí, pone el ejemplo de un barco, de un timón, de un pequeño fuego que incendia un tremendo un bosque, señala ahí aves, ¿cómo se llama esto? Peces, bestias. El hombre las puede domar, dice Santiago, pero el hombre ni siquiera puede domar su propia lengua. Pero ahí Santiago se está refiriendo a creyentes judíos. ¿Será porque los que venimos al Señor tenemos que aprender a hablar? La respuesta es sí. Tenemos que aprender a hablar, hermanos. Tenemos que aprender a desarrollar nuestras conversaciones. Eso se aprende. ¿Por qué se tiene que aprender? Porque eres tu garganta es sepulcro cuando viniste al Señor. Eso tienes que admitirlo. Mi lengua hablaba veneno. Tu garganta, tus labios, tu boca era engañosa, era mentirosa. Eso tenemos que aceptarlo. Cosa que cuando venimos al Señor, de manera gradual, de manera paulatina, el Señor comienza a trabajar en nosotros. Saca toda la basura de manera proporcional a cómo ingresa la palabra de Él. Entonces sale la basura, sale el veneno del corazón que se expresa a través de las palabras, pero proporcionalmente a eso, o para que salga ese veneno del corazón, tenemos la preciosa simiente incorruptible de su palabra, por la cual nos hizo nacer de nuevo, pero también el Señor la utiliza para santificar nuestra vida cada día. ¿Por qué? Porque todos de una u otra manera traíamos veneno de mamba negra, de cobra, de cascabel. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. El hombre tiene en su boca un arma letal y hay que cuidarse de eso. Nosotros como creyentes. Verso 14. Cargo número 10. ¿Están notando, hermanos, todos los argumentos que usa Pablo para dejar al hombre sin excusa? Para acusarlo. Ustedes, judíos y gentiles, están bajo pecado. ¿Por qué? Bueno, aquí le estoy enseñando por qué. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Ahora voy a sus conversaciones, sepulcro abierto su garganta, tienen veneno, son venenosos, etcétera, etcétera. Eso refleja, eso habla de la condición del ser humano. Ahora continúa Pablo con la boca. Su boca, dice, está llena, hermano. No es que esté un poquitito. ¿Qué significa que esté lleno? Podríamos decir está hasta el borde. Hasta puede derramarse, caerse del vaso. El corazón es el vaso. Su boca está llena de maldición. No un poquito, llena de maldición y de amargura.
Vamos al Salmo 64. Salmo 64, versículo del 1 al 4, dice así: Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Escuchen, que afilan, que preparan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya, palabra amarga, para saetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean, y no temen. Esto hace el hombre inicuo, esto hace el hombre impío. Prepara su espada, su lengua como una espada, afila como una saeta su lengua. ¿Para qué? O su boca, para hablar maldición, para hablar amargura. El otro día, o un par de semanas atrás, leía lo siguiente, como para hacer descansar cuando somos criticados, sin razón. Decía, si alguien habla mal detrás de ti, es porque tú estás delante de ellos. Interesante eso. ¿No lo entendieron? Si alguien habla detrás de ti, es porque ¿dónde estás tú? Delante de ellos. Y como no hay otra manera de echarte para abajo, entonces se habla detrás de las puertas, a puertas cerradas. Las críticas son así, las murmuraciones son así, los chismes son así. Por eso aquí hemos enseñado innumerables veces, sobre todo basado en Santiago 3, en eso profundizamos mucho. Cuando aquí se genera conflicto entre dos personas, dos personajes, no debe haber una tercera persona involucrada inicialmente. Si este está con problemas con este o este con este, no tiene por qué involucrarse este otro. ¿Me explico? ¿Qué es lo que manda la Biblia hacer? Estos dos, solitos, sin que sepa el papá, la abuelita, el tío, ni el pastor siquiera. Esos dos hermanos que tienen algún conflicto, o si tienen algún conflicto conmigo, llámeme a mí y conversamos. Si yo tengo un conflicto contigo, tengo que hablar contigo, no con el vecino, no con el tío, no con el abuelo. Su boca está llena de maldición y de amargura. Tenemos que librarnos de esto. ¿Por qué? Porque somos creyentes, hermanos. Dios nos ha salvado, nos ha cambiado, se supone, ¿no? Pero a estas personas los caracteriza eso. Una boca llena de maldición, de amargura. Último pasaje en esta idea, Jeremías 9. Qué fuerte las palabras de Nehemías ahora, de Jeremías, del profeta Jeremías, hermanos. Qué fuertes palabras. Las vamos a leer con detenimiento. Jeremías 9, versículos del 3 al 5. Dice Jeremías 9, 3, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza. Qué terrible, al extremo que llegó Israel, hermanos, y aquí Jeremías los está confrontando. No confíen en su hermano, guárdense de su compañero, tengan cuidado con su compañero, con su hermano. Escuchen, Jeremías da la razón, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Y cada uno, verso 5, cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Un reflejo indudable, hermano, de esa condición es lo que sale de los labios. Esta gente se preparaba, se fortalecía, ¿para qué? Para hablar mentira, engaño. ¿Entre quiénes? Entre los mismos judíos.
Regresamos a Romanos 3. A continuación, tercer punto a desarrollar: la conducta del hombre, su proceder, sus obras. Y este es el cargo ya número 11, versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Hermanos, cuando el hombre o la mujer, obviamente, hay mujeres asesinas terribles. Por eso es que quiero hacer aquí el alcance también. Cuando el hombre quiere lograr sus objetivos egoístas y pecaminosos, está dispuesto, hermanos, a hacer cualquier cosa. ¿Y eso qué involucra? Quitar la vida, derramar sangre de aquel que se interponga entre sus intereses y aquellos objetivos que quiere alcanzar. ¿Se acuerdan ustedes de Caín? Es el ejemplo que ilustra de una manera muy potente, muy clara, desde el inicio, desde Génesis capítulo 4. Ese reflejo del hombre caído. Caín estuvo dispuesto a hacer algo así. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿era necesario derramar la sangre de su hermano Abel? Porque su hermano Abel había llevado una ofrenda a Dios, agradable a Dios. ¿Era suficiente? ¿Era necesario hacer eso? ¿Pero qué hizo Caín? Que era del maligno, dice la Biblia. Bueno, se apresuró. Sus pies se apresuraron. ¿A qué? A derramar sangre. ¿De quién? De su propio hermano. Hemos sabido de reyes, de emperadores, que le quitan la vida a su propia madre para llevar a cabo sus planes pecaminosos. Eso es el hombre, hermanos. El otro día escuchaba a una persona que decía: los que no hemos matado a nadie físicamente, probablemente lo hemos hecho porque no hemos sido expuestos a una situación extrema. Lo repito. Todos ustedes que dicen: yo jamás mataría a alguien. Sí, pero si alguien está torturando a tu hijo, te cambia el rostro y la respuesta, ¿cierto? Tú sentado ahí donde estás dices: no, bueno, yo estoy libre de ese pecado, pastor. Yo ni siquiera antes, cuando no era regenerado, nunca hubiese hecho eso. Pero si a tu madre, a tu mamá que tanto amas, o a tu papá o a tu abuelito, cualquiera sea tu ser querido que más amas, ¿alguien lo tienes ahí torturándolo? ¿No serías capaz de llegar a derramar sangre? Si los padres vemos que alguien está violando a nuestra hija, por ejemplo, abusando de nuestra hija, ¿tú crees que yo o cualquier hombre, sea pastor o lo que sea, un hermano, tú crees que no, humanamente hablando, no estoy diciendo que necesariamente lo vamos a hacer, pero el impulso lo tenemos como seres humanos, que todavía tenemos el pecado? Otra cosa es eso, hermanos. Y tenía razón este hombre. La semilla, el potencial de pecado está en todos los seres humanos. Escuchen este dato, hermanos. En un minuto, en este momento en el mundo, considerando todo el planeta Tierra, mueren 110 personas. Es decir, en el momento que comencé a desarrollar esta primera idea, lo que dije recién, ya han muerto 60. Ya van ahora 65. Ahora van 70 muertos. Ahora mismo. Ahora van 80. Todavía no llegamos al minuto. Ahora van 90 muertos. Ahora 100 muertos. Ya casi llegamos al minuto. 110 muertos. Ahora sigamos sumando. Otro minuto más. 120. 130. Y mucha de esa gente que está muriendo ahora, 110 como promedio en el mundo, en este momento, por minuto, ahora saca la cuenta, por hora. ¿Cuánta gente muere por hora? Saqué la cuenta, 6.600 personas. Es decir, desde el momento que inicié el mensaje a las 8:20 y lo termine a las 9:20, van a morir
En este lapso de enseñanza, 6.600 personas. Es verdad que no todas estas personas mueren porque alguien los mató, les quitó la vida. A lo mejor algunos mueren por enfermedad natural, qué sé yo, otros mueren por accidente, pero gran porcentaje de esta gente que muere en este momento muere porque otra persona se apresuró en sus pies para derramar la sangre de esa víctima. ¿Se entiende, hermanos, lo que quiero decir? En ese mundo estamos viviendo. Y esto desgraciadamente se va a incrementar cada vez más. Versículo 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto aquí tiene que ver con ruina. Desventura aquí tiene que ver con miseria. Es decir, la ruina y la miseria caracterizan la vida de estas personas. Aunque tengan cuentas bancarias abundantes, aunque tengan muchos autos, aunque tengan muchas mansiones, aunque tengan muchos guardaespaldas, aunque tengan todo ahí a la mano por su poder adquisitivo, por su poder social, por su influencia, por sus riquezas, etcétera, etcétera. La Biblia dice que cualquier persona que está descrita en esta sección de Romanos 3 del 9 al 18 son personas que en su vida delante de Dios son miseria y es desventura, quebranto. Sean judíos o sean gentiles, porque las únicas personas que encuentran el propósito o que conocen el propósito son las personas que Dios en su gracia los saca de este grupo, los justifica por la fe, los adopta como su hijo, los sella con su Espíritu Santo. Recién esas personas dejan el quebranto y dejan la miseria espiritual, la bancarrota en la que están espiritualmente hablando, para que ahora, con la pobreza de Cristo, sean enriquecidos espiritualmente hablando. Porque aquel Dios que es rico en misericordia nos ha dado de su riqueza a través de su Hijo para todos nosotros. Esto es lo que caracteriza a estos hombres. Este es el cargo número 12. Quebranto, ruina, miseria hay en sus caminos, en su forma de vida, en sus obras. Versículo 17, cargo número 13. Y no conocieron camino de paz. Desde luego que no. No conocieron camino de paz. Vamos a Isaías, por favor, 59. Por esta razón, hermanos, no conocieron camino de paz. Lo responde el profeta Isaías en el capítulo 59, versos 7 y 8. Dice así: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Este es el pasaje. Se apresuran para derramar la sangre inocente. ¿Se acuerdan del número que les dije? Hagamos aquí un pequeño, detengámonos un minuto. ¿Se acuerdan del número que les hablé? Si en los países se legaliza en favor del aborto libre, ese número, ¿en qué porcentaje más se va a incrementar? Qué terrible, ¿no? Repito, hermanos, si en los países, en todos los países del mundo, hagamos este ejercicio, si en todos los países del mundo se legaliza en favor del aborto libre, ¿cuánto tendríamos que sumarle? No 110 por minuto, probablemente 500 por minuto, 1000 por minuto, 2000, 5000 por minuto. En este momento somos 7400 millones de personas en el planeta Tierra. De eso un porcentaje importante son mujeres
que podrían ser madres. ¿Por qué? Porque sus pies se apresuran a derramar sangre. Ese es el caminar, ese es el proceder de todo ser humano caído. Sigamos leyendo, verso 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Noten aquí lo interesante, se une la paz con la justicia. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Y el capítulo 48 de Isaías, un par de capítulos más atrás, lo señala de manera explícita, mucho más claro. Isaías 48, 22, Isaías dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Pero en el otro pasaje Isaías unió la justicia con la paz. ¿Por qué? Porque dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mientras el ser humano descrito en Romanos 3 del 9 en adelante, sea judío o gentil, no sea justificado por Dios, no puede tener paz. Y cuando hablamos de paz teológicamente, de manera inicial nos estamos refiriendo a la reconciliación. Todos nosotros nacimos enemigos de Dios, producto del pecado. Pero cuando se nos predica el Evangelio y creemos y nos arrepentimos, Dios nos reconcilia con Él. ¿Qué significa eso? Que ya no somos enemigos, ahora somos amigos, cercanos, hijos de Dios, por tanto reconciliados con Él. Por tanto tenemos la paz con Dios. Y recién una vez que sucede eso, el creyente ahora comienza a disfrutar de la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que Dios, mediante el cual el creyente persevera en Él, Dios guardará en completa paz. Esa paz que viene por amar mucho la ley de Dios, porque mucha paz tienen los que aman la ley. Y esto es muy importante, hermanos, señalarlo también. Regresamos a Romanos 3 para ir terminando. No conocieron camino de paz. El hombre está totalmente desorientado, ha perdido su juicio. No hay cordura, no hay prudencia en sus caminos. Desde luego está bajo esta maldición del pecado, está incapacitado totalmente. Y la última frase, hermanos, que es la conclusión final de Pablo en estos cargos de acusación que él hace. Y él dice en el verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y aquí está el motivo de todo lo anterior. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La pregunta es ¿por qué? Por lo siguiente. Vamos a Proverbios 16, por favor. Proverbios 16. ¿Qué dice Proverbios 16, versículo 6? Escuchen, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo se aparta el hombre del mal? Con el temor de Dios. Pero tenemos un problema. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 3, 18? Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿cómo podríamos esperar que el hombre se aparte de Dios si no hay ningún temor de Dios en él? ¿Cómo puede vivir sabiamente el hombre en esta vida si dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Ahora, Salmo 36. Salmo 36. Versículo del 1 al 4. Miren qué pasajes, hermanos. Salmo 36, 1 al 4 dice así. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos.
Mire lo que sucede, hermanos, por no haber temor de Dios en el corazón. Ojo con esto. Atención. Versículo 2. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo. Escuchen esa expresión, hermanos. Ha dejado de ser cuerdo. El Salmo 14 veíamos tiempo atrás, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Miren al extremo que llega este hombre. Medita maldad sobre su cama. De hecho, esto no es solamente un lenguaje poético, aquí hay una verdad literal. ¿Cuántos crímenes, cuántos fraudes, cuánto narcotráfico no se planea antes de dormirse? Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno. El mal no aborrece. ¿Qué es lo contrario a no aborrecer? Amar, es decir, el mal lo ama. Se deleita en el mal. Es como el pecador de Romanos 1 que veíamos al final de Romanos 1. No solo se deleita con los que los hacen, en su propio pecado se deleita y también con los que practican el mal. Esa es, hermanos, la condición del ser humano. ¿Por qué razón? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Desde cuándo debió haber el ser humano manifestado el temor a Dios? Desde cuando Dios lo dejó en este universo, Romanos 1. No se olviden la lógica, hermanos, la línea de pensamiento de Pablo. Romanos 1 del 18 en adelante, Pablo dice, Dios, las cosas invisibles, ¿verdad? A través de la creación, el hombre podía entender su eterno poder y deidad. ¿Qué hace el hombre? Rechaza eso. ¿Por qué? Pablo termina la idea, porque no hay temor de Dios. No le dio gracias, no lo adoró, no lo alabó, no lo exaltó. ¿Qué debió haber hecho el hombre ante la bondad de Dios, la benignidad de Dios? Bueno, haberle dado gracias, haberlo adorado, haberlo reconocido como tal. Pero no lo hizo. ¿Qué hace Dios? Como una determinación judicial, los abandona, los entrega a sus pasiones, a una mente reprobada. No hay temor de Dios. No está la conciencia, hermanos, de que Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es un Dios que observa todo lo que sucede, por más que el ser humano se quiera esconder o guardar sus pensamientos íntimos o guardar su cuerpo en lugar físico, esconderse, como dice el Salmo 139. Si me fuera al fondo del mar, ahí estás tú, si me fuera al cielo. Mis pensamientos, Señor, tú los conoces todos. Aún no digo la palabra o aún no está la palabra en mi boca y he aquí tú la conoces toda. Por delante, por detrás me rodeaste, etcétera, etcétera. El hombre no entiende que está frente a un Dios omnisciente, que todo lo conoce. Un Dios omnipotente, omnipresente, que está en todo lugar. Dios cubre plenamente todo el universo al mismo tiempo. Yo si estoy aquí no puedo estar en mi casa por una razón muy sencilla, porque no soy omnipresente. Si tú estás aquí, ¿dónde más puedes estar? En ninguna parte. ¿Por qué? Porque no eres omnipresente. Dios lo es. Te voy a poner un ejemplo, hermano. Y muchas de estas cosas, obviamente, que el hombre hace es precisamente por desconocimiento del temor de Dios, de quién es Dios. Por eso es que en Fundamento de la Fe explicamos quién es Dios. ¿Recuerdan sus atributos? Vamos a suponer, hoy día el crimen, hermanos, la gente hace, trama cosas, planea cosas, crímenes, homicidios, engaños, bueno, lo que tú quieras, todo lo negativo. Vamos a suponer que en todas las ciudades del mundo, partiendo por acá, en cada ciudad, en cada calle, en cada casa,
en cada pieza, en cada dormitorio, en cada baño, en cada bodega, en cada plaza, en cada parque, en cada colectivo, en cada auto. ¿Me van siguiendo? En cada avión hubiesen cámaras. En cada templo, en cada banco, en cada supermercado. Y se dijera a viva voz a través de los gobiernos que va a haber una base observando cada acto, cada conducta. ¿Qué sucedería? Y obviamente el criminal o cualquier persona que hace cosas malas, él debe de saber que a través de esa base la policía los va a condenar, rápidamente los va a ubicar y los va a meter a la cárcel o les va a quitar la vida, dependiendo de la gravedad del mal. Les aseguro, hermanos, que aunque los crímenes no bajarían totalmente, pero les aseguro que disminuirían considerablemente. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué disminuirían? Porque saben, porque tienen conciencia de que están siendo observados cada segundo del día. Y como saben que por justicia los van a condenar, muchos de ellos no harían lo que planificarían hacer si no estuviesen siendo observados continua y permanentemente cada segundo del día en cada lugar geográfico de cualquier ciudad del mundo. Bueno, esto, aunque es una ilustración humana y limitada, de alguna forma nos enseña, hermanos, que cuando el hombre comprenda que Dios no necesita cámaras, porque el ojo de Dios, como es omnisciente, como es omnipotente, como es omnipresente, no necesita de camaritas. Por eso el Señor a las 7 iglesias del Apocalipsis, del Asia Menor, Apocalipsis 2 y 3, les dijo: yo conozco tus obras. ¿Qué pasaba? ¿El Señor tenía cámara en Pérgamo? No, es que Él es omnipresente, Él es omnisciente. Ahora, si lo llevamos al plano nuestro, de los creyentes, sería exactamente lo mismo. Si los creyentes lográsemos entender que el temor de Dios, uno de los aspectos es tener conciencia que soy observado todos los días, no haríamos lo que hacemos. No te meterías a las páginas de internet que ves. No verías el programa de televisión que ves. No apagarías el televisor si te llega el pastor a ver porque estaba viendo algo indebido. No lo harías eso. Lo harías simplemente porque sabes que el Espíritu Santo está dentro de ti y Él te está observando antes que llegara el pastor. No escribirías los mensajes en el Facebook que escribes o los mensajes privados que escribes si tuvieses conciencia de quién es Dios. ¿Por qué? Porque tenemos temor de Dios. Y eso es lo que sucede con el ser humano caído. No hay temor de Dios en su corazón. Pero se supone que nosotros lo tenemos, ¿verdad? Y hermanos, hay un aspecto del temor de Dios para nosotros que somos creyentes que es válido, que es necesario. Como por ejemplo, si me porto mal, Dios me va a castigar. Eso es un temor sano. Es un temor válido. Es un temor que me va a llevar a algo reverente delante de Dios y me va a hacer tomar distancia de aquello que quería hacer. ¿Por qué? Porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Ese aspecto positivo es el que nosotros tenemos que aprender, hermanos. El temor de Dios.
Si salimos de este grupo por la gracia de Dios mediante la fe, tenemos que crecer en temor de Dios y entender que Dios es un Dios santo, justo, recto y que me observa todo el día. Antes de orar, recordar lo siguiente. El apóstol Pablo establece aquí la acusación universal. ¿Cuál es? Todos están bajo pecado, judíos y gentiles. Para argumentar su enseñanza, recorre el Antiguo Testamento y extrae de allá textos bíblicos. Sepulcro abierto su garganta, no hay quien haga lo bueno, Salmo 14, Salmo 5, Salmo 51, etc. De Isaías también menciona unos pasajes. Entonces saca esos pasajes, los presenta a la iglesia en Roma para argumentar la acusación universal de que todos están bajo pecado. Y lo hace a través de 13 cargos. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, sepulcro abierto su garganta, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la acusación, hermanos. La próxima semana veremos la condenación del pecado. Cuarto punto en esta sección. Y sin lugar a dudas, hermanos, en base a todo lo que hemos enseñado, esta es la enseñanza número 24. Sin lugar a dudas, en base a todo lo que hemos enseñado, el apóstol Pablo ha dejado claramente explicado a los hermanos en Roma la condición del gentil, la condición del judío. Todos están bajo pecado. Les espera un juicio a los que bajo la ley han pecado, en consideración que todos también están bajo ese pecado. ¿Qué está haciendo Pablo? Está preparando la tierra, está preparando el terreno. ¿Para qué? Voy a solamente leer, sigamos leyendo verso 19 al 21. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahí está la condenación por esa ley. 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí entonces está el judío y el gentil. Oye, Pablo, entonces, ¿qué podemos hacer? Si la ley nos condena, si yo como gentil, la ley como tal no me condena, la ley condena al judío, pero a mí se me ha dado la creación, la conciencia. Y si tú me dices que por la ley no voy a ser justificado, Pablo, entonces, ¿cuál es el remedio para nosotros? ¿Cuál es la solución entonces para nosotros? Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos, no importa si es judío o gentil, para todos los que creen en Él. Y comienza a desarrollar Pablo aquí, a partir del verso 21, la única solución para el judío y el gentil: Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Pero era necesario primero ubicar al gentil. ¿Quién era? Ubicar al judío. ¿Quién era? ¿Cuál es la conclusión final? Todos están bajo pecado, pero nadie puede ser justificado por la ley. Por eso necesitamos la obra de Cristo y no la ley, porque la ley solo te señala el pecado. La ley solo te señala cuán pecador eres, cuán santo es Dios, pero no salva la ley, sino que te condena. Bueno, vamos a orar a nuestro Señor. Y aquellas personas que están siguiendo estas enseñanzas, que no son cristianos todavía, de hecho a mí me han escrito, me escribe una persona que no voy a decir su religión, pero creo que es de Colombia. Espero en el Señor que el mismo Señor esté preparando su corazón para cuando lleguemos a Romanos 3:21,
y caigan rendidos a los pies de aquel que única y exclusivamente los puede salvar a través de su sacrificio en la cruz. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque una vez más, Señor, nos damos cuenta la condición tan terrible, tan caótica, tan triste, Señor, de todos los seres humanos. El hombre está absolutamente incapacitado, imposibilitado para agradar a Dios, para salvarse a sí mismo, porque lo único que él puede aportar son sus pecados, son sus obras de iniquidad. Señor, a través del apóstol Pablo, has acusado a judíos y a gentiles. Los gentiles aprendimos que están atestados de toda inmundicia, maledicencia, adulterio, fornicación. Hemos aprendido que el judío no puede tampoco gloriarse en la ley ni en que es hijo de Abraham si no reconoce a Cristo como su Señor. Por tanto, aquel judío, aquel moralista, aquel religioso, está en la misma condición que el gentil, porque ambos han pecado delante de Dios. Pablo ha dejado clara esta verdad, esta realidad de pecado del ser humano. Señor, permite que a través de toda este entendimiento de estas enseñanzas, vayas preparando nuestros corazones, Señor, sobre todo de aquellos que aún no te conocen, que todavía, Señor, no han sido regenerados. Prepara los corazones, Señor, las mentes, para que puedan ir comprendiendo que están dentro de este grupo señalado por Pablo. Y están dentro también de esta acusación universal de que todos y cada uno de los seres humanos, desde Adán hasta nuestros días y hasta cuando tú, Señor, hagas nuevos cielos y nueva tierra, han pecado delante de ti y merecen la condenación del infierno, porque han ofendido a un Dios infinito y eterno, a un Dios santo y justo. Pero, Señor, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, aquella justicia que viene por la fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Señor, permite que más de alguien pueda ser salvo a través de todas estas enseñanzas. Y en esta tarde también, Señor, si hubiese alguna persona en este lugar que ha escuchado por tiempo estas enseñanzas, Señor, que tu Espíritu Santo pueda convencerle que es un pecador, que si rechaza el Evangelio, que se sigue rechazando tu gracia, tú le vas a condenar eternamente en un infierno. Es verdad que eres un Dios de amor, es un Dios benigno, un Dios bondadoso, es verdad. Pero, Señor, muchas veces se le olvida a la gente que tú eres un Dios severo, un Dios que se aira, un Dios que va a castigar el pecado eternamente en un infierno. Señor, por favor, perdona, salva en esta noche, que el pecador pueda creer verdaderamente en ti, se pueda arrepentir de sus pecados. Haz tu obra, Señor, de gracia. Haz tu obra, Señor, de salvación en más de alguna persona, sea aquí en este lugar o a través de las redes sociales. Señor, que la gente que nos escucha de otros países, de otras ciudades, tu Evangelio Santo pueda correr, pueda llegar, pueda alcanzar hasta allí esos corazones y por tu gracia, Señor, puedan nacer de arriba, como le dijiste a Nicodemo. Gracias, Padre bueno, por esta enseñanza y a nosotros, Señor, los que por tu gracia hemos sido perdonados, ayúdanos, Señor, a valorar cada día que nos sacaste de este grupo, Señor. Hoy día somos bienaventurados, no desventurados ni en miseria, sino que somos bienaventurados, estamos posicionados en Cristo, estamos sellados con tu Espíritu Santo, fuimos adoptados en el Hijo, a través de tu Espíritu podemos clamar a ti, Abba Padre. Señor, nos has dado vida eterna para morar contigo, Señor, en las glorias eternas.
por los siglos de los siglos. Permítenos, Señor, que estas enseñanzas nos hagan valorar, considerar, Señor, profundamente, en gratitud, en amor hacia ti, por todo lo que hiciste por nosotros en esa cruz. Gracias, Señor. Gracias por todo y prepara nuestros corazones para el próximo culto, Señor, donde vamos a continuar desarrollando esta idea del apóstol Pablo. Te agradecemos, Padre bueno, y muchas gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.